Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Vamos a leer hoy para pensar y recordar al Señor Jesús en su día en 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pasaje que muchos conocemos y que tantas veces hemos usado para nuestra reflexión en las reuniones, en casa. Un pasaje muy querido que el apóstol Pedro nos dejó para que podamos focalizarnos en la obra que específicamente el Señor llevó a cabo en favor de nuestras vidas. Hay una historia que escuché de hace mucho tiempo atrás, seguramente cuando yo era pequeño, de un chiquito que tomó un tronco, un pedazo de árbol chiquitito, y allí estuvo trabajando con sus herramientas, con una navaja, un cuchillito, y fue armando un pequeño bote. Tomó luego un palito, lo depositó, un trapo, con eso hizo una vela, lo lleva entonces a un lago, se pone a jugar y a estar con ese juguete, y así pasaba las tardes disfrutando de eso que él había hecho, de eso que había creado con sus manos. Un día por la tarde va, como solía hacerlo, a jugar, y no advierte el tremendo viento que había, así que apenas deposita su botecito, el viento se lo lleva de tal manera que lo pierde de su vista. Lo busca incansablemente, un día, otro, y finalmente ya se rinde, el bote no aparece más. El pequeño, un tiempo después, caminando por el centro del pueblo donde él vivía, se detiene en una juguetería y allí, para su asombro, encuentra que estaba a la venta su bote, el que él había hecho, el que él había pintado, el que él había preparado. El bote estaba visiblemente dañado, pero estaba allí a la exposición y estaba a la venta. Así que el niño entra rápidamente y comienza a conversar con el dueño del lugar, con el dueño de la juguetería, diciéndole: ese es mi bote, devuélvamelo, ese es mi bote, permítame llevarlo. El dueño de esa juguetería le reclama un pago: no lo vas a llevar si no pagas el precio. Así que el niño fue a la casa y da vuelta a todo lo que tiene, busca en sus bolsillos, en los lugares donde le escondía sus ahorros, y finalmente reúne la suma, luego de buscar y tratar de esforzadamente alcanzar el precio. Con esa suma reunida va, compra el bote y lo retira. Y la lección de esta historia es evidente. Él crea el bote y luego tiene que pagar por el bote. 2 veces dueño de ese bote. Dueño por haberlo hecho y dueño luego por haberlo comprado. Esta es la expresión que nosotros encontramos aquí en el pasaje de 1 Pedro. Si bien aquí no está la palabra explícitamente escrita, redención, está perfectamente embebida en lo que hemos leído. La obra del Señor Jesucristo, que rescata al pecador, y lo hace no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, sino que el precio que paga para rescatarnos es el precio de su propia sangre, la sangre preciosa, como dice
allí en el verso 19, la sangre preciosa de Cristo. ¿Recuerdan ustedes ese himno tan hermoso que cantamos? Loada al gran Rey. Y una de las estrofas dice al final, cuán maravillosa es tu gran creación, mas oh qué asombrosa es tu gran redención. Y si miramos a Dios, el Padre, lo vemos como nuestro Creador. Vemos al Señor Jesucristo como el instrumento de dicha creación. Él fue el brazo ejecutor, Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos puso en la tierra y nos dio vida. Pero el Señor es aquel también que nos ha redimido. Allí en el Salmo 8 encontramos, cuando veo los cielos, y entonces dice, obra de tus dedos. Y vemos que la creación entonces es obra maravillosa de los dedos de Dios. Pero en Lucas, nosotros en el capítulo 1, verso 51, encontramos que Él hizo proezas, refiriéndose a la salvación, con su brazo. El mayor esfuerzo, el mayor sacrificio fue realizado cuando el Señor nos volvió a comprar para salvarnos de nuestros pecados. La salvación como palabra es una palabra muy amplia, ¿verdad? La salvación pretende entonces describir todo lo que el Señor ha hecho, el conjunto de acciones para llevarnos de nuestra condición de pecadores muertos a una posición de personas salvadas para toda la eternidad. Y es un término genérico que implica todas las actividades, toda la acción de Dios en pos de nuestra salvación eterna. Pero redención es un término muchísimo más específico. Tiene que ver con el precio que el Señor pagó. Y tiene que ver también con la acción de intervenir, pagar un precio caro para luego rescatarnos y darnos precisamente la libertad de nuestra situación de pecado. ¿Cómo fuimos salvados? Dice la Escritura. Y nos dice que fuimos salvados por la sangre del Señor Jesucristo. La redención precisamente se detiene en el pago, se detiene en mostrarnos la condición, exhibidos como esclavos, exhibidos como personas que están cautivas, sin ningún tipo de esperanza. Y la redención también enfatiza entonces el precio. Este precio también incluye la expresión o el valor del mismo. ¿Cómo fuimos salvados? La redención nos explica con la sangre del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva, ¿verdad?, allí a Éxodo capítulo 12, la Pascua. Los judíos en el mes de Nisán, allí desde el primer día tenían que apartar un cordero de la manada, uno pequeño, sin mancha, y allí ese cordero iba a vivir con ellos, y recién el día 14 lo iban a tomar y lo iban a sacrificar. Iba a ser un acontecimiento trágico en la familia, separar un animalito precioso, un animalito bello, cuidado, alimentado, allí protegido en la familia, seguramente jugando con los pequeñitos para que el día 14, aquel cordero sin mancha, aquel cordero querido, fuera entonces sacrificado, su sangre derramada. Y allí el jefe de la familia tenía que pintar en los dinteles, en las partes de arriba, ¿verdad?, a los costados, con sangre. Y seguramente dejarían allí las marcas de aquel cordero que fue sacrificado por ellos. Debían matarlo y mientras ellos se nutrían de ese cordero muerto, tenían que estar ya con sus sandalias puestas, con sus pertrechos ya listos para poder salir a la libertad. Y así como nos hemos apropiado por la fe del Señor Jesucristo,
también hemos experimentado la redención, la libertad de nuestros pecados. Quiero leerles en el Salmo 78, verso 35, dice la Escritura, y esto también es muy oportuno para nosotros ahora, dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. En este momento yo les invito, hermanos, a que recordemos al Señor y recordemos que Él es nuestro refugio, a quien hemos podido huir cuando estábamos esclavos y recordar también que Él es nuestro Redentor. ¿De qué nos ha redimido el Señor? Es bueno también que lo recordemos en esta mañana y dejemos que las palabras del apóstol también nos guíen para pensar en esto. En Gálatas 3:13 leo que fuimos redimidos, rescatados de la maldición de la ley. En Romanos 6:20, al final de ese versículo, nos dice la Escritura que fuimos esclavos del pecado. Y finalmente leo en Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Recordemos que Él nos redimió. Recordemos en esta mañana el precio enorme y en esta hora donde podemos disfrutar de un nuevo día de vida, de la provisión de Dios, de la creación hermosa, que podamos decirle al Señor, cuán maravillosa es tu creación, más que asombrosa tu gran redención. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que los bendiga mucho en este día, en el recuerdo del Señor Jesucristo. Buenos días.